En esta oportunidad damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder llegar a su hogar y compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad queremos empezar hablando un mensaje que el Señor, sin duda alguna, quiere que nosotros pongamos mucha atención, que le pongamos mucho énfasis a esta palabra que en esta oportunidad el Señor ha puesto en mi corazón para poderla transmitir a su vida y que su vida sea edificada. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y versículo 7: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. En estos pasajes, hermanos y amigos, el Señor nos habla a través de la vida del apóstol Pablo y nos está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Debemos de entender que para que un soldado pueda ganar la guerra, pueda ganar la batalla, debe de conocer sus armas, debe de practicar con sus armas. Y nosotros, Pablo dice que en Dios nuestras armas no son carnales. Quiere decir que el cristiano tiene armas con las que él cuenta para que nosotros podamos ganar la batalla. Cuando hablamos de milicia, cuando hablamos de soldado, luego nos ponemos en el campo de batalla. Y es que como cristianos debemos de entender que nosotros estamos en una batalla, la cual debe de ser ganada. Y el Señor nos da sus armas. Y ese es el mensaje que esta noche quiero compartirles. El Señor nos da sus armas para que nosotros podamos vencer y podamos ser esos cristianos victoriosos. Debemos de entender que una de esas armas que el Señor nos da es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una arma que continuamente nosotros debemos estar escudriñando. La palabra de Dios, que es como una espada, dice la palabra. Es como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestra vida. Entonces, una de esas armas que el Señor nos da es su palabra. Otra arma que el Señor nos da es la oración. Desarrollamos una vida de oración y estamos desarrollando un soldado que está preparado para la batalla. Es increíble cómo muchos cristianos hoy en día pierden muchas batallas porque no han sabido pelear utilizando las armas que el Señor tiene para nuestra vida. El ayuno es una de esas armas. La intercesión es una de esas armas. La alabanza, la adoración a Dios es una de sus armas. Entonces, en esta oportunidad vemos que el Señor nos ha dotado de sus armas. Las armas de nuestra milicia. Las armas con las cuales nosotros estamos en el campo de la batalla para que seamos soldados victoriosos y que podamos conquistar. Pero tristemente nosotros no las conocemos, no las experimentamos. Y lo más triste de este caso, como dice el apóstol Pablo aquí, que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y cuántos cristianos hoy en día están utilizando las armas carnales para poder vencer sobre sus enemigos? Para poder
batallar en el campo de batalla. Y siempre estamos siendo derrotados, y siempre estamos siendo derrotados. Entonces esta noche es una noche en la cual nosotros tenemos que hacer una reflexión y decirnos a nosotros: Señor, ¿con qué armas yo estoy peleando? Nosotros no podemos pelear con las mismas armas que pelea el mundo. La crítica es una de las armas que utiliza el mundo. El chantaje es una de esas armas que el mundo utiliza. La soberbia, el enojo, la ira, son armas carnales. La palabra de Dios dice y nos refleja ahí cómo es que se pelean las batallas utilizando las armas del Señor. La Biblia dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Las palabras que salen de nuestra boca, esas palabras pueden, si salen con mucha humildad, con mucha sabiduría, aplacar la ira de un corazón en el cual nosotros estamos quizás enfrentando algún problema. Pero nosotros no podemos ponernos, como decimos, al nivel y ponernos con la otra persona como con la misma actitud, con la misma soberbia, con la misma ira. Debemos de actuar con las armas que el Señor nos ha dotado. Y esto es pero muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros vemos la historia de Daniel, es un hombre que vivió en una época muy difícil, en una época de persecución, en una época en donde a los siervos de Dios, a los judíos, se les perseguía por su credo, por lo que ellos creían. Y en cierta oportunidad, ahí en Daniel capítulo 6, se levantó un edicto contra aquellos hombres piadosos que se dedicaban a adorar al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Pero como ha sido en toda la historia una persecución contra los hijos de Dios, contra aquellos que forman el pueblo de Dios, salió el edicto para poder perseguir a estos hombres. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Daniel? Un hombre que utilizó las armas de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 6 y versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Es interesante lo que dice aquí la Biblia. Cuando el edicto había sido firmado, cuando aquello que había sido levantado contra los hombres de Dios, Daniel entró en su casa. Y aquí quiero hacer referencia a algo muy importante. ¿En qué estamos convirtiendo nosotros la casa en la cual nosotros vivimos? La casa donde usted vive, ¿la ha convertido usted en una casa de oración? ¿En una casa en donde la presencia de Dios desciende? La palabra de Dios, hablando de Jesús cuando entró al templo, dice que empezó a echar fuera a todos los cambistas, a todas las que iban a hacer negocio a la casa de Dios. Y él dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido cueva de ladrones. ¿En qué hemos nosotros convertido la casa que Dios nos ha dado? ¿En qué hemos convertido nuestra vida? La hemos convertido en una casa de oración, en una casa de intercesión. Dice aquí la palabra de Dios que Daniel entró a su casa. Y Daniel convirtió su casa en una casa de oración. Porque cuando nosotros
se presenta la persecución, cuando se presenta la prueba, cuando se presenta Cristo Jesús. Y Daniel está aquí utilizando esas armas. Dice que este hombre entraba a su casa y dice la palabra de Dios que hacía algo interesante. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Un judío entiende qué significa mirar hacia Jerusalén. Era poner los ojos sobre el Dios de Israel. Y nosotros en medio de la prueba, en medio de la persecución, debemos de poner nuestros ojos en Dios. No poner nuestros ojos en la prueba, no poner los ojos en la persecución. Debemos de poner nuestra visión en Dios, para que el Señor sea nuestra atención. Pero no debemos de permitir que las pruebas, que la persecución quiten la visión de nuestro Dios. Daniel abría las ventanas y ponía su mirada hacia Jerusalén, porque le recordaba quién era su Dios. Y dice la Biblia, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Qué arma tan poderosa que encontramos por toda la Biblia: la oración. La oración era y es poderosa, hermanos, y es un arma que el Señor nos da a nosotros para que corramos hacia ella y que a través de la oración la presencia de Dios llegue a ministrar y a fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones. Pero hay un detalle aquí, y dice que Daniel daba gracias delante de su Dios. Daniel daba gracias. Imagínense, miremos la escena. Daniel aquí está pasando por un momento de persecución, está pasando por un momento en el cual hay 120 sátrapas que se están levantando contra su vida para llevar una difamación, para llevar chisme. Pero dice que Daniel le daba gracias a Dios. Y creo que esa es un arma poderosa, hermanos, la gratitud. Debemos de estar siempre agradecidos con Dios. Aunque pasemos por la prueba, aunque estemos pasando por la enfermedad, aunque estemos pasando por el valle, aunque estemos pasando en medio de una crítica, de una difamación, de una calumnia, debemos de utilizar las armas que el Señor nos está dando a través de estos hombres. Daniel era un hombre que entraba a su casa, se arrodillaba en señal de humildad. La humildad es un arma que el Señor nos da para que nosotros podamos ganar las batallas. Este hombre oraba, se arrodillaba y le daba gracias a Dios. Aunque estaba pasando por un momento de persecución, en un momento de agonía, él siempre levantaba sus manos y decía: gracias, Señor, porque sé que tú tienes el control de esta situación. Y creo que con esta explicación, hermanos, estamos viendo que los hombres de Dios ganaban sus batallas orando, intercediendo. Ganaban las batallas con una actitud de humildad, de mansedumbre. Ganaban las batallas poniendo sus ojos al único Dios verdadero. Ganaban sus batallas con un espíritu y con un corazón agradecido hacia su Dios. Y esas son las armas con las cuales el Señor quiere que nosotros militemos. Son las armas con las cuales el Señor quiere que nosotros caminemos como buenos soldados de Jesucristo. Y es lo que el Señor nos provee para que nuestras vidas puedan ser ganadas en la batalla. La palabra de Dios sigue diciendo ahí en 2 de Corintios capítulo
10 y versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Nosotros en Dios, a través de estas armas, nosotros tenemos la capacidad de Dios para poder llevar cautivo todo pensamiento que se pudo haber levantado o que se puede levantar en medio de la crisis. Pero hoy es triste, es lamentable que muchos cristianos, por no pelear con las armas de Dios, ellos están siendo presas de los pensamientos. Y ese es un problema general. Todo el fracaso, todo el problema, toda la depresión, toda la angustia, toda la ansiedad, toda la tristeza, toda la amargura, toda la ira, todo el rencor que hay en las vidas. El problema radica en que están siendo controlados por un pensamiento. Un pensamiento que se ha convertido en una fortaleza en sus vidas. ¿Cuántas vidas tienen fortalezas enormes en sus corazones y no pueden derribar esas fortalezas? Y cada día están siendo llevados cautivos por estos pensamientos, cuando el Señor mismo dice que nosotros en Él tenemos la potestad, tenemos la autoridad para llevar preso, cautivo todo pensamiento que se levante en contra de lo que es Dios. Nosotros tenemos esa capacidad en Dios. Las armas de nuestra milicia, que es la palabra de Dios, la oración, hacen que nuestros pensamientos sean controlados por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Los pensamientos son los que han llevado cautivos a muchos corazones hoy en día. Versículo 7 de Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. De ahí es donde se forman esas fortalezas. Es aquí donde se forman esos pensamientos. Porque nosotros miramos las cosas, juzgamos las cosas, juzgamos las vidas, juzgamos lo que nos está pasando de acuerdo a la apariencia. Cuando nosotros, al igual que Daniel, debemos de arrodillarnos, debemos de orar y pedirle al Señor que Él nos haga entender qué es lo que nuestros ojos están viendo. ¿Qué estamos viendo, Señor? Esto que yo estoy viendo y que me está provocando ansiedad, que me está provocando, Señor, angustia en mi corazón. Yo no lo entiendo, Señor. No quiero que mis pensamientos me cautiven. Quiero llegar a tu presencia. Quiero llegar con humildad a reconocer que la respuesta viene de ti. Oramos, leemos la Biblia y después de un tiempo y de un buen tiempo de estar pasando en la presencia de Dios, entonces no vamos a ver las cosas según la apariencia, sino que vamos a ver las cosas según el pensamiento de Cristo Jesús. Y así era como estos hombres actuaban. Daniel no quería ser presa de sus pensamientos al oír que el edicto se había firmado, sino que él empezó a buscar la presencia de Dios en oración. Él utilizó esa arma poderosa y sin duda la presencia de Dios visitó su vida, visitó su pensamiento y comprendió que el Señor tenía el control de toda la situación. Es increíble que ahí en Mateo capítulo 25 y versículo 14 la palabra de Dios dice: porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjense, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que le entrega sus bienes a sus siervos. Y esto es un eco a lo que Efesios capítulo 4 y versículos 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la verdad del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces Dios nos está dando dones, nos está dando talentos, nos está dando ministerios, como se los dio a aquellos en Mateo 25. Pero ¿qué sucedió en esta historia? Vemos que al que se le dio 5 talentos, los trabajó y produjo otros 5. Aquel al que se le había dado 2 talentos, los trabajó y produjo otros 5. Y en esta oportunidad, Dios a ti te ha dado talentos y ha dado dones. Y aquí es de preguntarnos qué estamos haciendo nosotros con los dones y con los talentos. ¿Los estamos poniendo a funcionar? ¿Los estamos poniendo a trabajar? ¿Esos talentos están siendo de provecho, de productividad para el cuerpo de Cristo? Es lo que el Señor desea al darnos talentos, al darnos dones, para poder fluir conforme a la gracia que el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema aquí en este pasaje? Cuando el Señor llega a pedirle cuentas al que le había dado un talento, la Biblia dice ahí en el versículo 24, y quiero que por favor lo leamos ahí en Mateo versículo 25 y versículo 24, para que veamos qué le respondió este hombre al Señor al que le había dado los talentos. Y vemos aquí, hermanos, que este hombre era preso de sus pensamientos. Tenía una fortaleza en su vida que no lo dejaba fluir. Dice en Mateo 25 y versículo 24 y 25. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento a la tierra. Él tenía un argumento, él tenía un pensamiento acerca de su amo, aquel que le había dado la oportunidad para producir, pero él tenía un pensamiento que lo estaba llevando cautivo. Ese pensamiento lo llevó a ser un hombre temeroso, con muchos temores en su corazón, y fue una persona improductiva. Fue una persona improductiva. ¿Por qué? Porque fue presa de un pensamiento, de un argumento. ¿Cuántas vidas hoy en día vemos que no son productivas, aun cuando Dios les ha dado la capacidad? Dios les ha dado talentos, les ha dado dones, les ha dado ministerios, pero son vidas que no fluyen mediante las armas que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor le da talentos, le da dones a una vida, nosotros debemos de comprender que esos dones y que esos talentos que el Señor ha puesto en nuestra vida, esos talentos deben de ser usados por el Señor. Daniel era un hombre que tenía talento, era un hombre que tenía dones, por eso llegó a gobernar. Pero en medio de la persecución, Daniel no se llenó de argumentos, no se llenó de pensamientos, no se llenó de temores en su corazón, a pesar que había un edicto en contra de su vida.
A pesar que habían sátrapas, 120 sátrapas que se estaban levantando contra su vida, difamándolo, criticándolo, señalándolo, hablando mentiras sobre su vida. Pero él no permitió que esos pensamientos llegaran a gobernar su vida. No permitió que esos pensamientos llegaran a ser una fortaleza en su vida. Y que a través de eso, él pudo haber perdido ese talento que de Dios tenía en su vida. Pero era un hombre que se mantenía orando, era un hombre que se mantenía con una humildad en su corazón, dándole gracias al Señor. ¿Cuántos talentos, cuántos dones, cuántos ministerios se han perdido en muchas vidas? Porque permitieron que un pensamiento, que un argumento se convirtiera en una fortaleza en sus corazones, amargando sus vidas, interpretando lo que veían de acuerdo a las apariencias, porque no usaron las armas del Señor, las armas de nuestra milicia, como Daniel lo está utilizando. En esta oportunidad el Señor nos llama y nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que da talentos, que da dones, y que el Señor también te provee a ti los dones, los ministerios, los talentos para tu vida, para que puedas ser una vida productiva, una vida en la cual nosotros estemos al servicio del cuerpo de Jesucristo, pero que en medio de los talentos y de los dones nosotros estemos militando, utilizando las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Cristo Jesús, para derribar toda fortaleza que se está formando en nuestro pensamiento, porque estamos viendo las cosas según la apariencia humana. No, vamos a ser como Daniel, un hombre con talento, un hombre con un don, un hombre con un llamamiento para estar en el reino, pero sabiendo que era un hombre que se mantenía orando, un hombre que se mantenía intercediendo, un hombre que en medio de las circunstancias le daba gracias a su Dios. Aquí tienes los talentos, los dones, aquí tienes las armas espirituales. Si no usas las armas espirituales, tus talentos, el enemigo te los puede robar. Como se lo robó a este joven de Mateo 25, tuve miedo y los escondí. Las armas de nuestra milicia van a ayudarnos a darnos una convicción para poder usar sus talentos y sus dones que el Señor nos ha dado para fluir en el cuerpo de Cristo Jesús, para poder derribar toda fortaleza espiritual y poder llevar a muchas vidas y a muchos corazones a los pies de Cristo Jesús. David era un hombre que tenía talento, tenía su onda, pero era un hombre de oración, era un hombre de intercesión, era un hombre que estaba cerca de Dios. Eso hizo que su talento estuviera en las manos de Dios. Que Dios te bendiga y que en esta oportunidad el Señor haya motivado tu corazón a buscar las armas espirituales con las cuales nosotros militamos. Dios te bendiga. Abre las puertas del cielo sobre mí y nunca el mismo seré. Oh Señor, anhelo
Señor, anhelo tu presencia. Mi corazón se extiende a ti, y en tu gran misericordia desciende, visítame. Solo un toque de tu misericordia podrá cambiar mi ser. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí y nunca mismo seré. Solo un toque de tu misericordia podrá cambiar mi ser. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí y nunca mismo seré. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí y nunca mismo seré. ¿Desea una educación de alto nivel académico para sus hijos sin viajar a la ciudad? Sin importar la distancia o lugar donde se encuentre, el Colegio Hebrón trae hasta la comodidad de su hogar un pensum completo de estudios aprobado por el Ministerio de Educación. Enseña a tus hijos de manera segura, educándolos en casa, con el único programa de preprimaria bachillerato en español, utilizado por muchas personas alrededor del mundo. Comunícate al teléfono 2268-2909 o visítanos en www.colegiohebron.com.